Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Cuando se marcharon los Reyes Magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a la mamá, de noche se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, verso 13 al 18. La situación de pecado ha generado el odio, la rivalidad entre los seres humanos, ha acabado con la fraternidad y el principio de vivir en comunión con los demás. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 28 de diciembre, año 2018. Desde el espíritu del Evangelio, según San Mateo, ubicado entre los años 80 y 90 de la historia del cristianismo, se puede apreciar toda la polémica que puede existir cuando un ser humano no acepta a los demás, cuando las personas no reconocen a Jesús como Mesías y como el Salvador, cuando los grupos sociales se dividen, se odian y produce una fractura a raíz del pecado. La situación acontece en este día en que la Iglesia nos permite hacer un alto en el camino y pensar sobre el acontecimiento en Belén de todos estos niños menores de 2 años que fueron masacrados prácticamente por Herodes el Grande, rey de Jerusalén. El Evangelio se mueve en esa época y aparece la división entre los seres humanos. Aparece como que en Jesús de Nazaret se cumplen todas las profecías y se cumple todo lo que dice la Escritura. Después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, los fariseos eran como el único grupo superviviente del judaísmo. En el año 80 empieza a reorganizarse y se crea una oposición y un odio entre judíos fariseos y judíos cristianos. Los cristianos terminaron siendo excomulgados de la sinagoga y separados del pueblo. La excomunión como que agudiza el problema de ser hermano con el otro. Entonces no se puede frecuentar la sinagoga y allí aparece como la gran pregunta: ¿quién es el verdadero pueblo de Dios? ¿Será que Jesús es el Mesías o no lo es? ¿O entra en la cabeza de Herodes el pensamiento: hay que matar al niño porque no es de los nuestros o nos va a causar un sincero problema? El Papa Francisco aborda perfectamente el tema y nos deja la gran enseñanza hoy: ¿por qué muere tanta gente? ¿Por qué son tan esclavos? ¿Por qué se aprovechan de las personas? ¿Por qué explotan a los demás? ¿Por qué hay odio entre pueblos y naciones? ¿Por qué hay racismo? ¿Por qué hay exclusión de personas en el mundo actual? Y se remonta al libro del Génesis para encontrarle una respuesta a esa gran inquietud: ¿por qué el odio ha reinado en la historia? Y uno lee la historia desde la visión bíblica y encuentra que Dios creó al hombre y a la mujer para que crecieran y se multiplicaran. También fue precavido de decirle
a Adán y Eva que fueran padres y cumplieran la bendición de Dios y ser fecundos y multiplicarse y concebir la primera fraternidad de la humanidad en Caín y Abel. Estos, siendo hermanos, vienen siendo la representación grande de la fraternidad. Pero ¿qué pasa con la fraternidad? Aparece la diferencia entre los seres humanos, aparece el odio entre los hermanos, aparece la envidia, el no dejar que el otro avance, el no aceptar los talentos de los demás, la inteligencia que tiene otra persona, la sabiduría, la capacidad de entendimiento, la bondad, el talento humano. Y entonces aparece el primer fratricidio en la historia de la humanidad, y ese primer fratricidio se causa entre Caín y Abel. No se puede vivir esa fraternidad, y narra el libro del Génesis ese acontecimiento y lo pone allí como un ejemplo de cómo se dañan las buenas relaciones cuando no hay conversión, cuando prima el pecado, cuando prima la envidia y la guerra contra los demás. El pecado es el causante de toda la destrucción e interrumpe la fraternidad, deforma la belleza y la nobleza de ser hermano y de ser familia con el otro. Caín no pudo soportar a su hermano Abel, lo mata por envidia y comete el primer fratricidio. Y el asesinato de Abel por parte de Caín deja constancia del rechazo, de la vocación, de lo que la creación mismo le ha enseñado al ser humano: serás hermano con el otro. En la historia de la creación de la humanidad, también en la historia de la familia de Noé y sus hijos, la maldad de Can contra su padre es lo que empuja a Noé a maldecir al hijo irreverente y bendecir a los demás, que si lo honraban, dando lugar a una desigualdad entre hermanos nacidos de la misma mamá. Capítulo 9 del libro del Génesis. Siempre ha aparecido el pecado como signo de separación de Dios, de la figura del padre, del hermano, de ser familia, de aceptar a los demás, y se convierte como en una expresión del rechazo de la comunión, traduciéndose en una cultura misma de la esclavitud. No se llega a ser cristiano y hermano en Cristo por una disposición autoritativa, sino por el concurso de la libertad, por la conversión del corazón. Y esa es la invitación de Dios. ¿Por qué sigue sucediendo eso en la historia actual? ¿Por qué sigue reinando el odio, la envidia, la destrucción contra los demás? Hoy, en el Día de los Santos Inocentes, es un excelente día para detener y hacer un pare en el camino. Hasta donde mis actitudes, mis palabras, mis criterios lastiman y excluyen a los demás, como el criterio del rey Herodes acabó con la historia de una buena cantidad de infantes. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.